A ver, Álvaro, cero, igual a uno. Cuando hablamos de medio interno, la anterior clase, ¿cómo lo dividimos? ¿Viene la anterior clase? La clase de bienes. Bien. ¿Cómo quedamos que se divide el medio interno o el entorno interno? Esto es muy importante para que se entienda lo que vamos a avanzar después. ¿Cómo lo dividimos? A ver otra vez. ¿Cómo lo dividimos? ¿Qué dice Sebastián? ¿Cómo lo dividimos? A meditar. ¿Te acuerdas? Hay dos compartimentos. Pero primero lo divides en dos compartimentos. Uno es el intracelular y el otro es extracelular. Ahora, este extracelular, ¿cómo se divide? Intersticial y intravascular. Intersticial y intravascular. Entonces, estamos bien ahí. ¿Lo tienes ahí? Hay el intravascular y el intersticial dentro de este líquido extracelular, el cual tiene electrolitos y agua. Tenemos al intracelular y al extracelular. Albert, de una persona, ¿qué porcentaje, una persona adulta, qué porcentaje es agua? Un 60-70%. ¿Perdón? 50-60%. Ponerle que sea un 60%. De ese 60%, ¿cuánto pertenece al intracelular y cuánto al extracelular? Un 20%. Y hasta le divides cuánto corresponde al intravascular y al cuánto al intersticial. Perfecto. Entonces, esto no tiene que olvidarse. ¿Ya? Igualmente, es muy diferente en niños. Como dije, la pediatría es lo vamos a ver cuando llegue la materia. Lo mismo, bueno, no hay la materia que hay pediatría, pero en medicina lo voy a ver. Bueno, esto también, digo que los egresos tienen que ser lo mismo que los egresos. Y esta imagen se refiere a un extracelular y un intracelular separados por una membrana celular. Y la concentración de electrolitos, como ser sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, a los fosfatos, sulfatos, es muy diferente la concentración que hay en el extracelular al intracelular. La anterior clase vimos las cantidades que están expresadas en equivalentes. Y bueno, también vimos lo que se denominaba la homeostasis, que es el equilibrio que hay en el medio interno, con un conjunto de mecanismos y debe ser coordinada y regulada. Cristian. Usted es Cristian, ¿no? El medio interno está manejado por los diferentes sistemas y aparatos del organismo. ¿Cuál es el sistema más importante del cual va a dar el equilibrio del medio interno? ¿Qué sistema es? ¿Perdón? Circulatorio. Sí, está, pero no es el más importante. Sistema nervioso central. ¿Cómo se llama usted? Adriano. Está bien ese sistema nervioso, pero junto al sistema neuroendocrino. Entonces, el sistema neuroendocrino
sistema tegumentario, el aparato renal, el aparato respiratorio, pero principalmente por el sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque involucra al hipotálamo, hipófisis y las demás glándulas endócrinas que conocemos: tiroides, glándulas suprarrenales, gónadas, etc. Bueno, dentro del mecanismo gustativo citamos al sistema cardiovascular, que es el encargado de llevar el agua y distribuirla por todo el organismo. Y dijimos que el único lugar donde se permite el paso de agua, ¿dónde era la orina? En el sistema cardiovascular. No, ahí se lleva el intercambio gaseoso. ¿Te acuerdas, Valentina, dónde dijimos? Capilares. Hola, María. ¿Dónde se va a encontrar el sistema cardiovascular? ¿Dónde se va a permitir el paso del agua? En los capilares. En los capilares es el único lugar donde el agua va a pasar por líquido extracelular. No va a pasar esto ni en las arterias, ni en las arteriolas, ni en las vénulas, ni en las venas. Dígame. En el sistema cardiovascular, los capilares, las arterias van a ser venosos. Para volver venosos, primero entran las células arteriales, No entran en las células, los capilares. Los capilares están más o menos a una distancia de 50 micras. ¿Ya? Y como verás, el año pasado que hiciste capilares, los capilares se caracterizan por tener poros. ¿Ya? Y ahí es, esto lo vamos a ver cuando veamos cardiovascular, de que necesitan presiones para entregar ya sea líquidos, electrolíquidos o oxígeno. ¿Y te acuerdas de la anterior clase cuando hablamos del sistema de amortiguación de la hemoglobina del oxígeno? ¿De qué dependía? ¿Con qué la hemoglobina entregaba oxígeno al espacio extracelular? Ese se llama sistema de amortiguación de hemoglobina del oxígeno. Esto lo vamos a ver después en la clase para que nos... O sea, ¿qué es lo que refiere? Pensaba que como llevaba el oxígeno a la célula y la célula le pasaba el dióxido de Pero todo esto se produce en los capilares. Pero los capilares pasan en los tejidos, ¿ya? Y están a una distancia de más o menos 50 metros. Y ahí entrega algo extracelular. ¿Ya? Ahora, dentro del origen de los nutrientes, ¿por qué necesita llegar de nutrientes al líquido extracelular? Arturo, el aparato respiratorio, ¿qué nos aportaba? Oxígeno. ¿Y este aporte dónde se dio? Acá. Pero específicamente dónde? Alveolos. Entonces, el oxígeno tiene que pasar la membrana alveolo-capilar y llega a la hemoglobina. ¿En qué se transforma la hemoglobina? Oxígeno. ¿Está claro, no? También tenemos a la parte digestivo, donde se absorben los nutrientes, no sé, hidrato de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, pasan a la vena porta y de ahí al hígado y al sistema cardiovascular. Y por último, el músculo esquelético o sistema locomotor, el cual nos permite buscar alimentos. Bueno, y también los productos de eliminación. Como teníamos el CO2, la urea y creatinina que se elimina por la orina. El CO2 que del intracelular pasaba al intersticial, de ahí al vascular, llega al corazón derecho, pasa aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares hasta llegar a la membrana alveolo-capilar, que el CO2 pasa de los
capilares pulmonares a los alvéolos y es eliminado por la respiración. Bueno, esto ya sabemos. ¿Dónde está Blanca? Heredia. ¿Usted? Blanca, ¿cómo dividíamos el sistema nervioso? ¿Cómo se divide? Central, periférico. ¿Cómo se llama ese sistema? Simpático y parasimpático. Autónomo y somático. Patrón, el sistema nervioso central, ¿por qué está formado? Médula. Encéfalo, médula e espinal. Y el periférico, como vimos, es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático o sistema nervioso periférico en algunos libros. El autónomo se divide en simpático y el parasimpático. Carla Martínez, ¿dónde está Carla? Aquí. En la división del sistema nervioso autónomo dijimos que hay fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas. ¿A cuál de estos corresponde? ¿Cuál al simpático y cuál al parasimpático? Las técnicas. Las trénicas al no, las colidrénicas al parasimpático y las trénicas al simpático. ¿Qué dice usted? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Está bien? El simpático dice usted colinérgicas y el parasimpático adrenérgicas. ¿Lo ve? ¿Así es? No, al revés. Al revés. Las colidrénicas al parasimpático y las trénicas al simpático. Ya, está bien. Si las adrenérgicas pertenecen al simpático, ¿qué secretan? Adrenalina. Y las colinérgicas, Acetilcolina. acetilcolina. Ahora, si hablamos, Sofía, en el sistema nervioso somático, ¿sabes que tienes una vía aferente y una vía eferente? La aferente es sensitiva o motor. ¿Y en qué asta de la médula se conecta? Ya. La aferente sensitiva. Y esta aferente sensitiva, ¿en qué parte del asta de la médula espinal se conecta? Esto es un repaso de un repaso adelante del listo. Posterior. Posterior. ¿Está bien? Y la motora en la asta anterior. Y también vimos lo que corresponde al sistema endocrino. Entonces, quedamos que la homeostasis depende del sistema neuroendocrino. Las vías colinérgicas son el sistema nervioso central. Parasimpático. Que pertenece al sistema nervioso opresivo. Periférico se divide en sistema nervioso autónomo y que puede dividir en simpático y parasimpático. Bueno, esto ya lo mencionamos de la función amortiguadora del oxígeno y de la nicotina. Entonces, el oxígeno pasa a la membrana alveolo-capilar, desde los alveolos pasa a los capilares pulmonares, venas pulmonares, corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, se distribuye a las diferentes arterias para llegar a los capilares y posteriormente a los tejidos. En los capilares, el oxígeno va a pasar al espacio extracelular, pero
la hemoglobina es la que decide si entrega el oxígeno o no. A esto llama función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Se dice que el capilar está separado de las células más o menos a unas 50 micras. Sí, se están subiendo. Sí. Visitores, ¿qué tal dice? Ahí, perfecto. Dice, ¿cómo se produce la eliminación de CO2? ¿Cómo dijimos que se elimina el CO2? ¿De qué depende? ¿Perdón? Los quimiorreceptores. ¿Dónde encuentras estos quimiorreceptores? Así, compañeros. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde más? Arteria carótida. ¿Ah? En las carótidas. ¿En qué parte específicamente? Ya, en las paredes de la arteria carótida. ¿Y dónde más? ¿En qué otra arteria? En el callado aórtico. Y ahora explícame cómo se produce esto. Para que se elimine más el CO2 o el CO2 se mantenga. Hay quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. ¿Cómo se produce esto? Los quimiorreceptores periféricos captan el exceso de CO2. Ahí está más. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que pasar? ¿Perdón? ¿Los qué? Estamos hablando de los quimiorreceptores. ¿Y cómo mandan esta información? Hablamos esto en la anterior clase. ¿Viniste? Iba del periférico al central. ¿Cómo se llama usted? Madeleine. Madeleine. ¿Y cómo manda esta información? ¿Qué tiene que captar? El exceso de CO2. El exceso de CO2. El CO2 está aumentado. ¿Ya? Por nosotros sacamos sangre arterial y medimos la presión del CO2. Este CO2 puede estar aumentado. Mayor a 40, 45, ya el CO2 está aumentado. Está en hipercapnia. Entonces, esto es captado por los quimiorreceptores periféricos y mandan esta información a los quimiorreceptores centrales. Entonces, estos quimiorreceptores hacen que el diafragma se contraiga con más fuerza y aumente la frecuencia respiratoria para que se elimine el CO2. Y así el CO2 comienza a disminuir en la sangre. Por el contrario, ¿qué pasa cuando el CO2 disminuye? Está bajo lo normal. ¿Qué pasaba? No, eso es los quimiorreceptores. Entonces ahí los quimiorreceptores periféricos informaban a los quimiorreceptores centrales que el CO2 está disminuyendo. Por lo tanto, ya no mandaba esa orden de que se contraiga con más fuerza y rapidez el diafragma. Por lo tanto, disminuye la frecuencia respiratoria y el CO2 comienza a aumentar y se normaliza. Aquí quedamos en la anterior clase. Ahora, es la regulación de la presión arterial. ¿A quién estaba la cara? ¿Usted cómo se llama? Luciano.
¿De quién dependía la regulación de la presión arterial? Centro vasomotor. Ya. Eso, ¿a qué nivel se encuentra el centro vasomotor? Un tercio inferior de la protuberancia, dos tercios. Anatómicamente, ¿cómo lo ubicas al centro vasomotor? Está por debajo. Te doy una pista, está en el tallo encefálico. Específicamente, ¿dónde? Dijo un tercio inferior debajo ¿Tercio inferior de qué? de la protuberancia Ya. y dos tercios superiores de la médula. Y los dos tercios superiores de La médula el bulbo. del cuerpo. Ahí se encuentra el centro vasomotor. Y ahora, Luciana, ¿cómo se producía esta regulación de la presión arterial? Cuando la presión está en aumento, Ya. centro Un vasomotor tercio está en inferior de la protuberancia. baja la fuerza. No. El paciente está hipertenso. Ya. Tiene la presión alta. ¿Esto por quién es captado? Barros, Vasos receptores. ¿Dónde se encuentran los vasos receptores? nivel de la aorta. Aorta y Está entre carótida. las carótidas y el callado de la aorta. ¿Y qué pasaba? Capta la hipertensión y esta información. ¿Qué hace con esta información? Lo pasan al centro. ¿Dónde la lleva? Al centro. Al centro vasomotor. ¿Y qué produce ahí? Entonces hace que el corazón no se contraiga con tanta fuerza, disminuye la resistencia de los vasos sanguíneos, o sea, vasodilatación, para que la sangre llegue con mayor facilidad a los tejidos. De ese modo era que actuaba. Los vasoreceptores, entonces, al ser estimulados por la presión alta, inhiben al centro vasomotor. Inhiben al centro vasomotor. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo no para con tanta fuerza, disminuye la frecuencia cardíaca, se produce vasodilatación y la presión arterial va a disminuir. Por el contrario, cuando hay presión arterial baja, ¿qué pasa aquí? ¿Ustedes? ¿Da? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacen los receptores? ¿Cómo hace eso? Entonces no va a haber una inhibición del centro vasomotor. Entonces el centro vasomotor actúa libre. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Gracias a estos vasoreceptores, esto lo van a ver en cardiología, hay una arritmia que muchas veces nos trabaja, se llama taquicardia supraventricular. El paciente te llega con una frecuencia mayor a 165, apenas perceptible. Hace un electro de 12 derivaciones y uno hace un diagnóstico de una taquicardia supraventricular. Esto se puede manejar con medicación o se puede dar una descarga con el desfibrilador. Pero uno puede intentar de hacer un masaje a nivel del cuello, un masaje carotillo, por el cual los vasoreceptores son estimulados. Esta información pasa al centro vasomotor y disminuye la frecuencia cardíaca. Y otra vez entra el ritmo sin un salto. Esta es una manera de tratar la
taquicardia supraventricular. Pero hay que estar preparado para eso, porque el paciente aparte puede hacer hipotensión, a veces no sale con ritmos sinusales, hay que tener todo. Igualmente, una vez me pasó un caso en una fiesta de un señor que fue con esos monos de gato que asustaban en el fuego. Y creo que como era grande, se comieron como nunca. Y de ahí se puso a bailar. Y ese mono que aquí estaba, comenzaba él se movía de un rato a otro, perdió el conocimiento, se desmayó. No, todo el mundo pensaba bailar porque ha comido mucho. ¿Qué creen que ha pasado? Ese demonio que tenía aquí comenzó a flotar a nivel de las arterias carótidas. ¿Qué pasó? Inhibió al centro vasomotor y bajó la presión, bajó la glucosis. Por eso ese señor se desmayó. Todo tiene su explicación. Retroalimentación negativa. Mediante la retroalimentación negativa se maneja todo lo que corresponde a la homeostasis. Consiste en una serie de cambios que hacen retornar a dicho factor a un valor medio determinado y así, de esta manera se mantiene la homeostasis. Por ejemplo, el hipotálamo se produce la hormona liberadora pasa a la hipófisis y se libera la folículo estimulante y la luteinizante, la cual actúa a nivel de los ovarios. ¿Ya? Entonces, en el día 14, cuando se tiene que producir la ovulación, se produce una retroalimentación negativa para que disminuya la luteinizante y aumente la folículo estimulante y así. En la segunda fase de esos 14 días existe mayor concentración de progesterona. Otro ejemplo, la retroalimentación negativa. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, aquí ¿qué tiene que pasar? Ahí se produce la sudoración para que se produzca la termorregulación y se produzca el enfriamiento del cuerpo. Baja la temperatura, se hace frío, entonces se producen los escalofríos. El cuerpo comienza a temblar y produce calor, por lo tanto esto aumenta la temperatura. Otro ejemplo, el hipotálamo produce la hormona liberadora de adenocorticotropina. A nivel de la hipófisis anterior o adenoprófisis se libera la adenocorticotropina que actúa a nivel de las glándulas suprarrenales para la liberación del cortisol. Este cortisol, cuando está aumentado en la sangre, manda la información para que se disminuya la liberación de la hormona liberadora de adenocorticotropina. De esta manera, son ciclos que se manejan del aumento del cortisol y la disminución del cortisol. Entonces, cuando hablamos de retroalimentación negativa, para que retorne al valor medio, ¿ya? Entonces puede haber estimulación o puede haber inhibición. ¿Para qué? Para que se llegue a un valor medio, que son bien inconfundibles.
Muchos piensan que la retroalimentación negativa siempre es negativa. No. Puede haber inhibición o estimulación. ¿Qué se quiere? Llegar a un valor medio. Porque sí, perdón. Se manda la información que está disminuido el cortisol, o sea, el cortisol está bajo en sangre, entonces esa información se manda al hipotálamo. Te dice que hay bajo cortisol, entonces se va a producir mayor liberación de la hormona liberadora de adenocorticotropina, para que la hipófisis mande más adenocorticotropina hacia las glándulas suprarrenales y se produzca mayor cortisol. En cambio, es muy diferente, por ejemplo, en la retroalimentación positiva. Por ejemplo, cuando se produce el trabajo de parto, hay impulsos nerviosos que provienen del cuello uterino. ¿Cuándo se produce? Cuando el cuello uterino se comienza a dilatar, ¿ya? Esta información se manda al cerebro, a la glándula pituitaria, exactamente a la neurohipófisis. La neurohipófisis, gracias al hipotálamo, produce la oxitocina. ¿Quién recuerda dónde se produce la oxitocina en el hipotálamo? La neurohipófisis está en la hipófisis, en la hipófisis posterior. El hipotálamo está más arriba. En el hipotálamo, ¿en qué núcleos se produce la oxitocina? No, la adenohipófisis produce ese tejido epitelial. La adenohipófisis te produce hormona de crecimiento, hormona adenocorticotropina, te produce tirotropina. La neurohipófisis produce la oxitocina y la hormona diurética. ¿Está bien? Yo que te pregunto, en el hipotálamo, ¿dónde se produce la oxitocina? ¿A qué nivel? ¿Cómo se llaman los núcleos? Adrián, ¿te acuerdas? ¿En qué núcleo será? Se producen a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular. Entonces, se produce esta oxitocina y esta oxitocina viaja hasta el torrente sanguíneo, hacia el útero. Y la oxitocina estimula las contracciones uterinas y empuja el bebé hacia abajo. Y luego la cabeza del niño sigue presionando el cuello uterino y hace esta presión que se estimule los impulsos nerviosos provenientes del cuello para que se transmita al cerebro. Es un ciclo que sigue estimulando y sigue estimulando. A eso yo me refiero con retroalimentación positiva, hasta que se produce el trabajo de parto. Bueno, entonces ya vimos todo a lo que corresponde a homeostasis. ¿Hay alguna duda para que podamos continuar el avance? Creo que está todo bien. Digamos, la medicina arterial no está también regulada por esta zona de También, sí, pero ahí está involucrado el aparato renal por la nefrona. Ahí, a nivel de los vasos aferentes, existe menor llegada de sangre a nivel de los vasos aferentes y la mácula densa va a ser la que va a producir la renina. Esta renina va a actuar a nivel de angiotensinógeno para que se transforme en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 va a ir hacia los pulmones y por la hormona convertidora de angiotensina
se va a transformar en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal y produce aldosterona. Esta aldosterona actúa a nivel de la nefrona, en el cual tuvo contoneado está a sangre para que se reabsorba mayor cantidad de agua y por lo tanto aumente la presión arterial. Es otro sistema por el cual igual aumenta la presión arterial. Igualmente esta angiotensina 2 actúa a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arteriolas, produce vasoconstricción y también produce aumento de la presión arterial. Esto igual lo vamos a ver cuando veamos aparato renal. Vamos a ver todo. Yo ya no voy a hablar de qué estructura tiene, ustedes ya saben lo que es histología de la nefrona, así que directamente vamos a ver todo esto. ¿Está bien todo? ¿Sí? Y aparte esto lo van a ver igual para el inicio cuando vean hipertensión arterial. De todo es una cadena, ¿ya? Para subir la presión arterial hasta que fallan estos sistemas para el aumento de la presión. Y el paciente entra en choque. ¿Ya? Eso, el shock tiene un mes más o menos para hablar, es bastante. ¿Alguna otra duda sobre esta primera parte? Porque si entienden esto, van a entender por qué continúa. Siempre estoy abierto a las dudas. Si hay algo que no han entendido, yo les vuelvo a decir. Bueno, esta imagen ya la vieron, ya saben lo que es líquido intracelular. Esto está dividido por una membrana celular. Ya, la membrana de la célula, entonces, es la que maneja la diferencia fisiológica de la concentración de los electrolitos. Como verán en la imagen, la concentración de los electrocitos es muy diferente en el extracelular que en el intracelular. Ya lo vimos antes. Por ejemplo, el sodio está en mayor proporción en el extracelular que en el intracelular. Extracelular 142 microequivalentes frente a 10 equivalentes en el intracelular. En cambio, el potasio es más intracelular, como verán, 140 equivalentes frente a 4 equivalentes en el extracelular. Entonces, esto hay que tenerlo claro para poder entender esto. El transporte a través de la membrana celular. ¿Usted cómo se llama? Diego, ¿cómo está formada la membrana celular? Fíjate la imagen, más o menos. ¿Qué características tiene una membrana celular? Para que se produzca este transporte a través de la membrana. Ya, una bicapa, ¿qué más? Ya, qué bien, ya. Entonces, también está dentro de su configuración, estructura de la membrana celular. Glucoproteínas, ¿sabes? Pero si ustedes leen el libro de Gaico, te habla que es una bicapa lipídica, no es como esto que dice una bicapa fosfolipídica. ¿No es eso? La diferencia. Los lípidos se combinan con el fósforo, forma lo que ya conocemos como fosfolípidos. Pero aquí en fisiología te habla de una capa lipídica, son lípidos nada más, que están combinados con los fósforos.
pero no hay ninguna diferencia, depende del autor. En Galton te va a hablar todo el tiempo de una bicapa lipídica. Entonces, esta bicapa lipídica, como vemos aquí, mira hacia el espacio extracelular, fuera de la célula, y mira hacia el espacio intracelular, por dentro de la célula. Aparte, tienen, como vimos, hielo, tienen proteínas, ¿ya?, que forman un poro o un conducto proteico. Estas proteínas son llamadas proteínas transmembranas. También en algunos libros están como proteínas integrales, también proteínas portadoras. Esos son los tres nombres, ¿ya? Entonces, estas proteínas tienen diferente configuración. Dicho esto, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de hay un tipo de transporte o difusión pasiva que se divide en difusión simple y difusión facilitada. Y también existe un transporte activo que se caracteriza porque necesita energía ATP para poder sacar las sustancias o moléculas fuera de la célula. Como vemos aquí, existen moléculas que tienen un movimiento cinético, chocan entre ellas y chocan con la membrana celular, ¿ya?, y producen energía, calor, y esto se transmite en el cuerpo. Ahora, si hace frío, estamos a una temperatura de 0 grados, no existe este movimiento cinético de las moléculas. Y este movimiento cinético de las moléculas que chocan entre ellas y chocan en la membrana celular se transmiten a las moléculas que se encuentran al otro lado de la membrana. Entonces, todo esto gracias al movimiento cinético que hay en las moléculas. Entonces, como dijimos, ahora vamos a hablar de lo que se trata de difusión o transporte pasivo a través de la membrana. ¿Cómo lo dividimos? En difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple a través de la membrana. ¿Quién está involucrado aquí? Exacto. Pero ¿cómo? Todo esto está en su libro. Yo lo he resumido de una manera que ustedes puedan entender. Eso es un poco más complicado. Entonces, aquí tenemos la bicapa lipídica de la membrana celular. Tenemos al espacio extracelular y al espacio intracelular. Esta membrana, esta bicapa lipídica, existen poros, ¿ya? Pero esta bicapa lipídica solo deja pasar moléculas liposolubles, por lo tanto no deja pasar agua. ¿Qué va a pasar aquí? Pasa el oxígeno, pasa el alcohol, pasa el dióxido de carbono, pasan los anestésicos. Y ahora último, dice que también pasa el nitrógeno. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿cuál es la célula más permeable al alcohol? ¿Cuál creen que es lo más permeable al alcohol? No. ¿Por qué te mareas con todo su trago? Hay gente con un vaso de cerveza que ya está con tu caramelo. ¿Qué células son las que son más permeables al alcohol? Las neuronas. Las neuronas. Por esta difusión simple de la membrana, dejan pasar más fácilmente el alcohol. Entonces, ¿qué pasa aquí? No pasa el agua. ¿Qué tiene que? ¿Por dónde va a pasar el agua? Tenemos una membrana bilipídica,
espacio extracelular, un espacio intracelular, y tengo dos proteínas que van a formar un conjunto proteico por donde va a pasar el agua. Por aquí no, pasa por la membrana lipídica. El alcohol pasa a través de la membrana lipídica. Como vimos aquí, existen unos poros, por ahí pasa el alcohol. En cambio, el agua necesita un conducto proteico para pasar. Igual por este conducto proteico van a pasar otras moléculas, pero con mayor dificultad. Aquí el agua pasa con facilidad. ¿Qué más tenemos en difusión simple? Existen proteínas, como vemos aquí, proteínas que van a formar un conducto proteico, pero esta proteína tiene la entrada externa cerrada por una compuerta. Estas son las proteínas para el ingreso del sodio. Igualmente, va a existir proteínas para el ingreso del potasio. Pero vean, ¿cuál es la diferencia? Tienen la compuerta cerrada en el interior. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? El sodio, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces, el sodio es atraído por esta proteína. ¿Qué carga tiene la proteína? Negativa. Entonces, cuando se acerca el sodio, gracias a esta carga eléctrica de la proteína, se abre la compuerta para que el sodio pueda ingresar dentro de la célula. Y cuando el sodio ingresa dentro de la célula tiene cargas negativas dentro. Y al entrar el sodio y tener carga positiva, las cargas negativas se cambian por cargas positivas dentro de la célula. Esto hace que la compuerta que estaba cerrada para el potasio se abra y el potasio pueda salir fuera de la célula. Porque este conducto proteico que es para el potasio no tiene cargas eléctricas. Entonces sí necesita que el sodio ingrese dentro de la célula para que el potasio pueda salir. ¿Está claro esto? Está fácil. Si ustedes revisen su libro, está un poco más complicado de entender, pero de esta manera se entiende fácil lo que es la difusión simple. Por último, existe la difusión simple por un ligando. En otro libro está por un cuerpo químico. ¿Ya? Entonces, ¿quién es este ligando? Es la acetilcolina. Entonces, cuando existe un botón sináptico, por ejemplo, la placa neuromotora, esta acetilcolina actúa en los receptores que se encuentran en la fibra muscular y hace que se abran los canales proteicos para que el sodio ingrese dentro de la célula. Todo esto es lo que corresponde a fisiología neuromuscular. Entonces, ¿qué? Entonces, el sodio puede entrar por difusión simple gracias a un ligando que es la acetilcolina. Entonces, estos son, como recapitulando, membrana lipídica, ingresa oxígeno, alcohol, CO2, anestésicos y nitrógeno. El agua necesita de un conducto proteico. El sodio y el potasio igual necesitan de
un poro o conducto proteico. Y por último, mediante un ligando, como es la acetilcolina, facilita la entrada del sodio abriendo este conducto proteico. Ahora, si hablo de difusión facilitada, entonces tengo mi membrana lipídica, sería el espacio extracelular, espacio intracelular. Tenemos nuestra proteína que forma el conducto proteico, y fíjense el dibujo. Estas moléculas ingresan a la proteína y aquí tiene como un nicho. ¿Ya? Ahí llegan estas proteínas, podríamos decir que se introducen en este nicho y cambian la configuración, la forma de esta proteína, y luego esta molécula es catapultada dentro de la célula. A esto se conoce como difusión facilitada. ¿Quiénes ingresan por esta difusión facilitada? Por ejemplo, la glucosa. La insulina es la que estimula la difusión facilitada de la glucosa. Entonces, en las personas diabéticas existe una disminución de la insulina. Por lo tanto, no va a haber el estímulo para que las moléculas puedan ingresar dentro de la célula. Es por eso que se produce una hiperglicemia. Esta difusión facilitada también es por la galactosa, que es otro hidrato de carbono. Ahora, existen factores que afectan la tasa. Factores que afectan la tasa de difusión neta. Entonces, estos son factores que juegan para la difusión simple facilitada. ¿Qué tenemos? Primero, uno, la permeabilidad. ¿Ya? Esa permeabilidad es la que permite que las moléculas, es la propiedad por la cual las moléculas pueden atravesar la membrana a lo largo de la superficie de la membrana celular. ¿De qué depende esta permeabilidad? Uno, depende del espesor de la membrana. Mayor espesor, menor permeabilidad. Menor espesor, mayor permeabilidad. Si las moléculas son liposolubles, pasan con mayor facilidad. Peso molecular. Mayor peso molecular de la molécula, menor permeabilidad. Menor peso molecular de la molécula, mayor permeabilidad. Temperatura. Mayor temperatura, mayor permeabilidad. Menor temperatura, menor permeabilidad. Número de conductos proteicos. Entre mayor número de conductos proteicos va a existir una mayor permeabilidad. Entonces, esto a lo que se refiere sobre permeabilidad. Seguimos con los factores que afectan la tasa de difusión neta. Tenemos al índice de difusión. ¿Qué nos dice? Que esta difusión, la permeabilidad multiplicada por la superficie total de la superficie no va a dar una mayor permeabilidad. O sea, mientras mayor sea el área de la membrana celular, va a existir una mayor
permeabilidad. Tres, otro factor es la diferencia de concentración a través de la membrana. Como vemos aquí en el dibujo, tenemos una membrana celular. Tenemos un sector E, que es el exterior, un sector I, que es el interior. ¿Qué diferencia hay entre el sector E y el sector I? Existe mayor cantidad de moléculas en el sector E. Entonces, estas moléculas chocan entre sí, chocan la membrana celular y pasan al sector I. Entonces, hay una difusión de izquierda a derecha. Entonces, las moléculas pasan de un sector de mayor concentración a uno de menor concentración. A esto se refiere a la diferencia de concentración a través de una membrana. Ejemplo, tenemos los alveolos pulmonares. ¿Qué va a haber? ¿Mayor concentración de oxígeno o mayor concentración de CO2? ¿Usted cómo se llama? Sebastián. ¿Qué va a haber más? ¿Mayor concentración de oxígeno o mayor concentración de CO2 a nivel del alveolo? Oxígeno. Va a haber mayor concentración de oxígeno. Y a nivel del capilar pulmonar va a haber menor concentración de oxígeno. Entonces, las moléculas de oxígeno van a pasar de un sector de mayor concentración a uno de menor concentración. Valentín, en caso del CO2, el CO2 a nivel del capilar pulmonar está en mayor concentración o menor concentración. Mayor concentración. Entonces, en el alveolo hay menor concentración. Estas moléculas chocan entre sí, ¿cómo se llama ese movimiento? ¿Cómo se llama el movimiento? Las moléculas que chocan entre sí y generan calor. Movimiento cinético. Por lo tanto, las moléculas de CO2 van a pasar del capilar pulmonar al alveolo. Pasan de un sector de mayor concentración a uno de menor concentración. Esto a lo que se refiere a la diferencia de concentración a través de la membrana. Otro, diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Igual, tengo al lado izquierdo un sector E, al lado derecho un sector I, y tengo mi membrana celular. Después esto es diferencia de potencial eléctrico. Como notas aquí, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Aquí existe en el sector E, aquí existe mayor concentración de moléculas con carga negativa que en el sector I. Aparte, existe mayor concentración de moléculas que en el sector I. Las moléculas de carga negativa repelen a las otras moléculas. En cambio, las moléculas de carga positiva que se encuentran aquí atraen a las moléculas. Entonces, va a haber un paso de las moléculas de un sector de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Esto gracias a qué? A que en este sector existe una mayor concentración de moléculas con carga negativa que repele a las otras moléculas. A esto
conocemos como diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Llega un momento que este sector I, está aquí, llega a tener mayor concentración de moléculas. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. Y las moléculas van a pasar de este sector I a este sector E, van de derecha a izquierda, para que se mantenga este equilibrio. Este equilibrio se llama fuerza de presión automotriz. Cinco, diferencia de presiones a través de la membrana. Por ejemplo, tengo aquí un sector 1, un sector 2, tengo un pistón. Este pistón va a ejercer fuerza en este sector 1, que hace que se reúnan las moléculas, choquen entre ellas y pasen al sector 2. Entonces, decimos que la diferencia de presión hace que las moléculas pasen del sector 1 al sector 2. Ejemplo, como vemos, el oxígeno tiene una presión de 100 milímetros de mercurio a nivel del alveolo pulmonar. A nivel del capilar pulmonar, el oxígeno tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, las moléculas de oxígeno van a pasar del alveolo al capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque esta presión hace que pase al lugar donde existe menor presión. Lo contrario al CO2, el CO2 tiene una presión de 46 milímetros de mercurio a nivel de capilar pulmonar. Al nivel del alveolo tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, el CO2, por esta diferencia de presión, va a pasar del capilar pulmonar al alveolo pulmonar. Todo esto a lo que se refiere a diferencia de presión a través de la membrana. Esto, por favor, quiero que lo entiendan bien, porque cuando llevemos sistema cardiovascular, vamos a ver con cuánto de presión sale la sangre a nivel del ventrículo izquierdo, y la presión va a ir disminuyendo de las arterias a los capilares, a los arteriolas capilares, para que así, por diferencia de presión, el oxígeno sea entregado a los tejidos. Y viceversa a nivel de los pulmones. Ósmosis a través de las membranas. Por ejemplo, aquí tengo un sector A, tengo un sector B y tengo una membrana semipermeable que se caracteriza por tener varios poros. En el sector A existe mayor concentración de moléculas de agua. En el sector B existe menor concentración de moléculas de agua, pero como vemos aquí existen moléculas de soluto. Pongamos que es sal, cloruro de sodio. Entonces, el agua va a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, va de izquierda a derecha. Igualmente, pueden pasar las moléculas de soluto, pero es casi remota. Entonces, ¿qué vamos a decir de la ósmosis? Que la ósmosis es un fenómeno pasivo por el cual el agua, no estoy hablando de moléculas, pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Ahora, si yo hablo de la presión osmótica, tengo lo mismo: sector A, sector B, mayor concentración
concentración de moléculas de agua. Pero aquí hay, por ejemplo, un pistón que ejerce presión, ¿ya? Entonces, no deja pasar las moléculas de agua del sector A al sector B. Entonces, la presión osmótica es la presión que se opone a la ósmosis para que las moléculas de agua de mayor concentración pasen del sector A al sector B. A eso se llama presión osmótica. Esta presión osmótica se mide en miliosmoles. Por ejemplo, la presión osmótica del plasma es de 300 miliosmoles. Ya me pasaron. 300. Bueno, ¿ah? Miliosmoles se mide la presión osmótica, que es la que se opone a que el agua pase de